¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios?, se pregunta Jesús, ¿no? Primero, una palabra sobre la palabra reino de Dios. ¿Qué significa reino de Dios? Reino es una categoría política. Reino supone un rey y supone un dominio, es decir, un ámbito geográfico y personal sobre el cual ese rey ejerce su soberanía. Una soberanía política, legítima, un ámbito. En este caso, cuando hablamos de reino, no hablamos de Dios en sí mismo, sino hablamos justamente de ese ámbito. Y evidentemente ese ámbito es el universo, y también evidentemente ese ámbito son las personas que libremente asumen esa soberanía, ese derecho soberano de Dios sobre derecho de creador, derecho de redentor, sobre las personas que lo aceptan. Y la Iglesia es algo así como las primicias del reino de Dios en la historia. Eso es la Iglesia. O sea, la Iglesia está... ¿Quiénes forman la Iglesia? Quienes aceptan el reinado de Dios. Ahora, los que formamos la Iglesia a veces andamos medios así, ¿no? Que entramos y que salimos, porque el reinado de Dios en la historia supone la libertad herida y vacilante que es nuestra libertad. Reino de Dios. Y Jesús se pregunta, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? Y utiliza, en este caso hoy, dos parábolas que tienen que ver con el mundo de las plantas, de la botánica, por llamarlo de alguna manera. La primera parábola es una parábola que está solamente en el Evangelio de Marcos, la otra, la del grano de mostaza, está también en los otros evangelios. Yo quiero detenerme sobre todo en la primera parábola porque tenemos la oportunidad de escucharla solamente cada 3 años, que es la parábola de la semilla que crece sola. Así se la ha llamado, se la ha nombrado. ¿De qué habla básicamente? El reino de Dios, dice, es como un hombre que echa la semilla en la tierra y un agricultor que echa la semilla. No especifica. Pero bueno, por el efecto, el fruto que será trigo, abundante en la espiga, es una semilla de trigo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace luego el agricultor? Según la parábola, nada. Se va a su casa, dice de noche y de día. Duerme, se levanta. Nada. No es que un agricultor no haga nada mientras el proceso de crecimiento se da, pero este agricultor no hace nada. El de Jesús no hace nada para subrayar otro aspecto, que no es la tarea del agricultor, sino el misterio del crecimiento del reino en este caso. Dije, sin que él sepa cómo, ni siquiera sabe cómo, la semilla por sí, dice, la tierra por sí misma produce primero un tallo, luego espiga y al final fruto abundante. Y cuando el fruto está maduro, ahí vuelve a intervenir el agricultor, toma la hoz. A los chicos hay que explicarles lo que es la hoz porque es una herramienta que no conocen. ¿Sabes lo que es la hoz? Nunca oíste la palabra hoz. Ni siquiera escucharon la palabra hoz. Se escribe con H. H-O-Z. Hoz. Fue uno de los grandes símbolos del comunismo, la hoz y el martillo, ¿recuerdan? Los que tenemos ya algunos años sabemos esto. Es como una guadaña, pero que tiene el fierro así en forma de C. Una manija acá y un fierro en forma de C, y se utiliza así para cosechar. Toma la hoz y empieza a cosechar. Quiero detener en esto. ¿Qué subraya
yo diría, el misterio de una semilla, que es la palabra de Dios, semilla del reino de Dios, que crece sola, que escapa al control humano. Escapa al control humano, misteriosamente, que tiene una fuerza interior misteriosa que la lleva a crecer en distintas etapas. Primero un tallo, después espiga, después fruto abundante. ¿Y qué le toca hacer al agricultor? Primero sembrarlas, obvio. Si no las siembra, no va a pasar nada de todo lo que luego habría de pasar. Pero la tiene que sembrar, confiado en que a través de ese acto tan sencillo como la siembra, se producirán efectos maravillosos. De hecho, incluso quiero subrayar la palabra por sí sola o por sus propios. Ahí hay un adverbio en la lengua griega que ustedes van a reconocer enseguida. Automate. De ahí viene nuestra palabra automático. Autos es de por sí mismo, en griego. Por sí misma la semilla y la tierra producen todos estos procesos. Automate. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, nos toca a nosotros sembrar. Claro, aquí entra el gran drama de los evangelizadores. Nosotros quisiéramos tener un poco de control. Nos gusta controlar las cosas, ¿no? Un poquito, que estén bajo. Pero claro, cuando nosotros queremos controlar las cosas se hacen según nuestra medida y según nuestra sapiencia y no según la de Dios. ¿A qué nos invita esto? Primero, a sembrar. Y Dios siembra y nosotros sembramos, los dos sembramos. ¿Cómo y cuándo siembra? Con la palabra fundamentalmente. Hablando de Jesús, anunciando el Evangelio un poquitito. Esta mañana en mi oración, Dios me daba una respuesta a una pregunta: ¿por qué están creciendo tanto los evangélicos? Y me vino la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque siembran. Mira qué milagro. Y me hizo recordar un testimonio que nos dio Monseñor Lugones, nuestro obispo, hace unos años, visitando un colegio católico, uno de nuestra zona, no sé cuál era, no especificó, pero podría ser el Regina, podría ser el Alfa, el Carmen, el que ustedes quieran. Chicos de cuarto, quinto año, ya los últimos años de la secundaria. A ver, ¿quién es Jesús para ustedes? Chan, 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 chan. Los chicos creo que pocas veces trataban de que el banco fuera más alto. ¿Cómo podría ser para desaparecer aquí en este momento, que no me vea, que no me vea? Una chica levanta la mano. Jesús es todo para mí, mi mejor amigo. Es mi rey y mi señor. Era evangélica. Ahora, hablando de siembras, la siembra puede ser, yo les cuento, el Espíritu Santo está constantemente sembrando en nosotros, sobre todo que la memoria de palabras previamente sembradas, haciendo que produzcan su fruto. Esta mañana, en mi oración también, yo les cuento parte de mi diálogo con el Señor. Estaba preocupado porque no sabía de qué voy a predicar hoy, Señor. No tenía idea, les garantizo que no tenía idea.
Dice, no estoy preocupado. ¿Y saben lo que me dijo el Espíritu Santo? Eso tiene precio. Me dijo, me hizo una pregunta muy sencilla, con 2 palabras. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Estoy preocupado. ¿Cuándo no? Por lo mismo. Hace 40 años que estás preocupado por lo mismo. Es un tontito. No, eso no me lo dijo, eso me lo dije yo a mí mismo. Porque, fíjense, ¿qué es lo que despertó el Espíritu Santo? 2 preguntas que mi mamá y mi papá me hacían cuando yo era chiquito. ¿Cuándo no? No sé lo que voy a hacer. ¿Cuándo no? Una palabra que de consuelo y también entre comillas, un reto, un desafío de tu papá y de tu mamá. Cuando sos chiquitos pueden ser usados por el Espíritu Santo para sembrarte la semilla. ¿Y cuál fue la semilla que despertó ese cuándo no? ¿Saben cuál fue? Confiar. Confiar en Dios y en el Espíritu Santo. Ya está. Él va a hablar. Él va a hacer su obra. Como si como por ejemplo, te agarra algo y de repente en tu oración, otra vez, mira. Generalmente el Espíritu Santo también es así pícaro, ¿no? Te pica ahí donde vos vas a saber qué significan esas preguntitas. Pícaro viene de picar. Es pícaro el Espíritu Santo, te pica ahí. Entonces, y quiero terminar con esto. Viene un momento en el cual el agricultor tendrá que intervenir, que es el momento de la siega o de la mies o de la cosecha. Claro, ¿qué es este momento? Bueno, uno podría decir, para los evangelizadores ese momento llega como momento de nueva siembra. Dios nos regala momentos de siembra especial. Pienso en el Papa hoy, el viernes, con ese escenario internacional. ¿Sabes qué lugar para sembrar es ese? Es una cosecha, y es una cosecha entre paréntesis en la cual evidentemente intervino la presidenta de Italia, la premier de Italia. Fíjense, también intervinieron mediaciones políticas, obvio que sí. De hecho, tampoco nuestro presidente habría estado ahí de no haber sido invitado. Fíjense, a veces personas providenciales en la historia. Personas providenciales en la historia. La siembra es el momento de la cosecha es momento de especiales siembras para nosotros en la historia. Pero hay un momento final, justamente la imagen del hombre con la hoz es la imagen del juicio final. Esa misma imagen la utiliza el libro del Apocalipsis, diciendo, bueno, un ángel en la nube cosecha, y entonces con la hoz cosecha por un lado el trigo, lo presenta como la salvación, y cosecha los racimos de vides, que lo presenta como la condenación, ¿no? O sea, hay un momento de cosecha final. Misteriosamente el reino va creciendo en la historia, nosotros no sabemos cómo. Incluso los fracasos de la iglesia son parte de este crecimiento. Los fracasos personales son parte de ese crecimiento. Lo que nos salió mal son parte de ese crecimiento. El otro día el obispo me contaba la anécdota de un jesuita en Salta que ya murió. Me decía lo siguiente: este hombre
había un hombre con una mentalidad social muy fuerte, había creado una cooperativa para ayudar a los indios del norte de Salta, para organizarlos en cooperativas, para poder producir más y vender mejor los productos que ellos producían, etc. Un hombre con mentalidad sacerdote, pero con una gran mentalidad empresarial, de gestión, etc. Y claro, creo que había formado un banco también, una cosa realmente extraordinaria. Tuvo un ataque al corazón, ¡pum! El bobo le explotó, tuvo que dejar todo eso, que lo estaba, por supuesto, estresando muchísimo. ¿Y a qué se dedicó el resto de su vida? A estar confesando en la catedral. Y Dios lo llenó de un gran don de sanación. En palabras del obispo, por supuesto en una conversación privada, se convirtió realmente en hombre mano santa. Digo, las paradojas de Dios, del reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, sembrar. ¿En dónde? Donde sea. Vos no tenés que medir dónde. O sea, no creo que te vayan a invitar al G7 a vos, ni a mí tampoco. Pero en la cocina de tu casa podés sembrar, y en tu trabajo podés sembrar, y con tus vecinos también. Y sembrar, ¿y qué más? ¿Qué hace el campesino o el agricultor? ¿No hace nada? No. Contempla, mira, espera. Hay que saber contemplar. Y ahí entra la oración, el silencio, la paciencia. Amén.